En Radio Sefarad, la entrevista. Sí, es seguro que hay una crisis. Los jóvenes no saben o no quieren más sentarse y pasarse 6 horas estudiando. Es la única forma de llegar a tocar un instrumento. No es un instrumento fácil la guitarra. Para la guitarra es dramático, ¿no? Hay muy pocos conciertos, muy pocas oportunidades de tocar. Con una sincera sonrisa y con una humildad no propia de los grandes intérpretes de la música, charlamos con Miguel Charosky en una distendida tarde de verano. Su guitarra ha viajado por innumerables países ganando muchos más premios que las 6 cuerdas de su instrumento. Hablamos de la música, de su vida y, como no, de su gran pasión, la guitarra. Bienvenidos a este espacio de entrevista. Hoy en Radio Sefarad contamos con la presencia de Miguel Charosky. Miguel Charosky es argentino, es judío, nacido en Buenos Aires en 1960. Ha estudiado, los principios de la música de Miguel fueron allí en Argentina. Sin embargo, se ha mantenido muy activo por el mundo. En la actualidad es profesor del Conservatorio de Ginebra y ha recibido una cantidad de premios que nos costaría aquí enumerar. Pero bueno, bienvenido, Miguel. Gracias, es un placer estar aquí. Más que los premios, supongo que lo importante para ti es la música, ante todo, aunque siempre es gratificante recibir un premio. Cuéntanos un poquito cómo empezaste, cómo fueron tus primeras andaduras en el mundo de la música. Mi papá era muy amante de la música, sin ser músico él, y un día me compró una guitarra y me dijo si quería estudiar la guitarra, y yo dije que sí. Tenía 6 años y al principio empecé varias veces en mi vida. Creo que tuve 3 profesores al principio, y recién a los 12 realmente empecé de forma definitiva, ¿no? Pero la semillita quedó bien plantada desde el principio, porque fue y es todavía mi gran amor, la guitarra y la música en general. Tu música en concreto es la música clásica, el estilo que tú interpretas, es lo que has estudiado en Argentina, ¿verdad? Sí, yo lo que estudié es música clásica, con la salvedad que tiene la guitarra, que en la guitarra clásica también hay un gran repertorio latinoamericano que, los músicos clásicos no lo consideran clásico, ¿no? Pero para los guitarristas es música clásica, ¿no? Es una fusión de folclore y música clásica. Exacto. Pero que en definitiva sigue siendo música clásica, ¿no? Me contabas que recién acabado el instituto empezaste a estudiar y hubo una persona que fue clave en tu vida, una profesora que tuviste. Háblanos un poquito de esta figura que te ayudó tanto. Sí, se trata de Irma Costanzo, que fue mi profesora durante 10 o 11 años y que todavía sigo teniendo con ella una gran relación, una gran guitarrista, y que sí, que me ayudó muchísimo en mi carrera y me dio el amor por la guitarra, y un amor que yo intento también pasar a mis alumnos en una época y en un país donde la guitarra no tiene la tradición que tiene en Argentina, y además en la época actual donde es tan difícil hacer amar a la música clásica a adolescentes, ¿no? ¿Son adolescentes todos tus alumnos o también cuentas con otras edades? Niños, adolescentes y jóvenes, ¿no? Y aunque no haya una gran afición a la guitarra, ¿ves que sí hay aceptación? Sí, hay mucha aceptación, hay muchísimos alumnos que quieren estudiar. Con la guitarra a veces uno no sabe qué es, cuando empiezan a estudiar la guitarra, un niño, cuál es la imagen que tiene. Probablemente no es la de la guitarra clásica. Como guitarrista y habiendo llevado tantos años con 6 cuerdas a cuestas, ¿por qué la guitarra? Es decir, que hay una diferencia sustancial entre todos los instrumentos, es bien conocido. Sin embargo, la guitarra está considerada como uno de los instrumentos más difíciles de ejecutar. Hay una cuestión de dificultad técnica, que es cierto.
bueno, cada instrumentista debe decir que su instrumento es el más difícil, pero no es un instrumento fácil la guitarra, en todo caso, y tal vez muchos se equivoquen, ¿no? Cuando empiezan guitarra piensan que... Sí, los principios son muy duros, ¿verdad? Con ese instrumento. Sí, y muchos creen que no, que es muy fácil poner 2 dedos ¿no? y hacer un poco de rasguido y... Bueno, es una lástima que no puedan verme ahora mismo, pero estoy realmente asintiendo con la cabeza porque también pasé por ese proceso hace algunos años. Quería que nos cuentes también, Miguel, yo sé que tú interpretas música clásica, dijiste que tienes afición también por el folclore de Latinoamérica, supongo en concreto, pero además, ¿hay algún otro tipo de música que escuches en privado, que te guste? Bueno, escucho distintas cosas, pero realmente me gusta para interpretar me gusta la música latinoamericana mucho, he hecho también mucha música contemporánea del siglo XX y bueno, en algunas épocas también he tocado Bach o música del Renacimiento, pero es cierto que en los últimos años estoy haciendo cada vez más música española y latinoamericana. Uh-huh. Y contemporánea también. Hablamos de trabajos, de estilos, y ahora me gustaría que nos hables de tus ídolos. Todos los músicos tenemos ídolos, o gente a la que admiramos o veneramos, o por su técnica, o su sentimiento hacia la música, o sus obras. ¿Cuáles son tus ídolos, Daniel? Si los tienes. ¿En cuanto a guitarristas o...? En cuanto a guitarristas. Y después hablamos de músicos en general. Es difícil, encontrar ídolos. Pero tal vez podría hablar de grandes maestros, de personas que influyeron también en mi carrera. Bueno, aparte de Irma Costanzo, luego estudié en Alemania con Elliot Fisk, que es un guitarrista norteamericano, muy discutido como guitarrista, pero por el cual yo siento una gran admiración y también como maestro a mí me dio mucho. Hay otros maestros que también fueron muy importantes para mí, José Tomás, Oscar Ghiglia, un italiano que vive en Suiza también, son grandes figuras de la guitarra. Por lo que hemos visto también en tu currículum, has sido una persona bastante inquieta, has viajado muchísimo por Sudamérica, como Uruguay, Colombia, Perú. No es la primera vez que estás en España, por lo que tengo entendido. Me comentaste que... Viví un año en España, en el 83. ¿Estudiando también? Estudiando justamente con José Tomás en Alicante y tocando también. Y después de tantos viajes, Miguel, ¿qué es lo que más te gusta recuperar cuando vuelves a algún lugar o cuando das un concierto en algún sitio donde no habías estado? ¿Qué es lo que más, la esencia, qué es lo que más te gusta de viajar? Bueno, el hecho de haber viajado, sobre todo hace un tiempo cuando hacía cursos internacionales o los concursos, hubo muchos encuentros con otros guitarristas que ahora están dispersos por el mundo y de pronto cuando voy a algún lugar me encuentro con un viejo amigo y eso es algo muy, muy enriquecedor también, y sentir que uno ha sembrado y dejado afectos en distintos lugares y que después de muchos años los sigue manteniendo, ¿no? Los reencuentros, uh-huh. Sin duda. Bien, y ahora me gustaría que nos hablases ahora como músico, en general, no solo como guitarrista. Se está hablando que hay una cierta crisis de calidad musical, si podemos llamarlo así. Últimamente están surgiendo estrellas como bollos salen del horno. De la noche a la mañana uno se convierte en estrella, está en pósters en la calle, los machacan constantemente los medios con esa música y quizás, según algunos expertos, se esté perdiendo la calidad y calidez musical de compositor y de calidad, digamos. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Crees que estamos dentro de esa crisis? ¿Hay oportunidades? ¿No hay oportunidades? Sí, seguro que hay una crisis y que sobre todo los jóvenes no saben o no quieren más sentarse y pasarse 6 horas estudiando, que es la única forma de llegar a tocar un instrumento de la complejidad de la música clásica, ¿no? Es tener la voluntad y la paciencia y el amor por lo que uno hace, de pasarse muchas horas con el instrumento. Y eso es muy difícil para los jóvenes que sí están habituados a ahora ver que una estrella se hace de la noche a la mañana o en un mes de clases
para Star Academy, o no sé cómo se llaman Sí, academias para artistas. Bueno, aquí en España tenemos una cosa parecida que se llama Operación Triunfo, que es una academia que además se ve en directo por televisión, y de allí pues de repente salen los chicos con contratos multimillonarios después de haber pasado ahí 4 o 5 meses, Sí. contratos multimillonarios con grandes empresas discográficas, ¿no? Realmente no sabemos dónde está el esfuerzo de esto, ¿no? ¿Y cómo crees que está el panorama en Europa ahora mismo? Yo podría hablar de Suiza, donde también para la música clásica hay el gran problema de que hay algunos festivales con grandes estrellas, invitan a algunos contados músicos internacionales, y prácticamente no hay más lugar para los músicos medianos o que tocan bien, pero por ahí no tienen un promotor que los ha llevado más lejos, entre comillas, ¿no? Y cada vez hay menos conciertos de música de cámara. Para la guitarra es dramático, ¿no? Hay muy pocos conciertos, muy pocas oportunidades de tocar, ¿no? Y solo se mantienen algunos festivales de guitarra ya para un público cada vez más reducido de especialistas o de gente que, bueno, que tienen algún vínculo especial con la guitarra, pero ya no hay más un ámbito para un músico mediano, para un público mediano. Mucha gente que va una vez a un concierto de guitarra, es la primera vez que oigo que la guitarra se puede tocar así. Sin embargo, gusta una vez Y que lo ven. gusta una vez que sí. Claro, bueno, pues podríamos estar horas seguramente hablando. Hemos aderezado esta entrevista con música de Miguel, y nos gustaría que para acabar él nos introduzca la canción que vamos a escuchar. ¿Qué es lo que te gustaría oír ahora? Me gustaría oír un disco que grabé hace más de 20 años en Colombia, después de un concurso que gané allí para guitarristas ibero-latinoamericanos. Wow. Largo título. Bueno, que es una obra muy conocida para la guitarra, que son introducción y variaciones de Sor sobre un tema de la flauta mágica de Mozart. Pues con la flauta mágica nos vamos a despedir. Ha sido un placer tenerte con nosotros, Miguel. Esperamos que no sea la última ocasión, y desearte suerte en tu estancia aquí en España. Muchas gracias.
En Radio Sefarad, la entrevista. Quisimos recuperar todo ese pasado, crear unas rutas turísticas y culturales de encuentro con el pueblo judío. Una región que conserva probablemente, está mal decirlo, pero probablemente algunas de las mejores juderías de España, en Un Castillo, en Biel, en El Frago, en Luna, en Sos del Católico, en Egea, que yo invito a visitar. Quiere recuperar el pasado de unos judíos que vivían en nuestra tierra, en Aragón, en la que hubo casi más de un centenar de juderías, pero que para nosotros también fueron aragoneses. Moshe de Portela, el último rabino de Tarazona, Yunez Azamel, su esposa Miriam y cientos de judíos que tuvieron que abandonar Aragón en 1492, no pudieron ni siquiera soñar con que siglos después en su tierra se quisiera recuperar su legado. Hoy hablamos con Javier Bona, director de Aragón, Espacio Sefarad. Ante todo, Aragón Espacio Sefarad es una apuesta cultural que quiere recuperar el pasado de unos judíos que vivían en nuestra tierra, en Aragón, en la que hubo casi más de un centenar de juderías, pero que para nosotros también fueron aragoneses. Entonces, desde la Diputación Provincial de Zaragoza,
y desde los ayuntamientos de muchos pueblos de nuestra provincia, de Zaragoza, desde Calatayud, Daroca, Egea, Caspe, Borja, bueno, un montón de instituciones, ¿no?, que se quieren poner de acuerdo, se han puesto de acuerdo ya desde hace 5 años para poner en marcha ese proyecto para recuperar esa memoria de esos judíos que vivieron en Aragón. Entonces se desarrollan varias iniciativas que si queréis os puedo contar. Sí, Javier, nos vas a contar estas iniciativas, pero antes, si te parece, vamos a analizar los porqués de este interés que en España no es muy común, ¿no? No es muy común. Bueno, pues nosotros porque somos un pueblo, el aragonés, que hemos sufrido el paso, entre comillas, sufrido y beneficiado también de muchos pueblos desde la Edad del Bronce, la Edad del Hierro, han pasado pueblos celtíberos, romanos, judíos, musulmanes, visigodos, en fin. Y aquí ha quedado un pozo pues de cierto interés. Lo que pasa es que nosotros teníamos ese pasado oculto. Nosotros como aragoneses, por ejemplo, el caso de Tarazona, que es donde surgió un poco la idea, aunque ya se había trabajado en otros lugares en la recuperación de las juderías y de dar a conocer ese pasado judío, nosotros en Tarazona lo que descubrimos es que teníamos un barrio, que lo teníamos delante, pero no sabíamos verlo, no sabíamos descubrir más que había una calle que se llamaba de la Judería y que había habido judíos, pero nada más, ¿no? Un poco por tradición oral se sabía. Sí, por tradición oral y por una calle que pone un cartel desde que conozco yo desde que nací y muchos antepasados más, que pone calle de la Judería. Esa calle se ha conservado siempre, ¿no? Qué curioso que no pasara a llamarse calle Santa Cruz. Pues no. Es curioso, porque sí, ha sido de siempre así, ¿no? Entonces nosotros, la gente que vivíamos en Tarazona, teníamos un recuerdo pues de esa judería, de ese nombre y poco más. Que había un investigador, yo porque había estudiado historia, que había publicado algunos documentos y algunos nombres de judíos de Tarazona. Bueno, la cuestión es que un grupo de personas que no somos ninguno judíos, nos pusimos de acuerdo para crear una asociación que se llama Amigos de la Cultura Judía Mosé de Portella de Tarazona, para recuperar la cultura judía de Tarazona y el nombre de un judío que vivió en el siglo XIII en Tarazona, que se llamó Mosé de Portella. Y bueno, a partir de ahí descubrimos que teníamos el barrio, que eran las mismas calles, descubrimos edificios que mantienen parte de esa estructura, creemos que tenemos localizado un edificio que queda parte de la sinagoga. Eso en Tarazona, ¿no? Que se puede extrapolar a otros muchos. Eso es que a raíz de ese pensamiento y de esa asociación, de esa idea que surge ahí de unas calles que hemos pasado 1000 veces, recuperando el pasado romano, haciendo excavaciones arqueológicas, pero nunca nos habíamos planteado eso hasta que pasó una persona judía de Nueva York que vino a visitar Zaragoza, quiso visitar el barrio de la Judería, que no existía más que esa calle, ella se emocionó, lloró, y esa fue la chispa que a nosotros nos dijo, bueno, ¿por qué no recuperamos ese pasado, no? Que también eran judíos, pero también eran aragoneses, vecinos de Tarazona. Hemos descubierto por la historia que vivían muchos de ellos ya desde época romana. En la zona hemos encontrado sigilatas con la menorá. Hemos descubierto más de 10.000 documentos en el archivo de protocolos que ahora publicamos próximamente. Hemos descubierto los documentos de la sinagoga escondidos en las guardas de los documentos cristianos de la Catedral de Tarazona. Qué emocionante. Más de 40 documentos. A partir de ahí empezamos a hacer unas jornadas que se llaman Retorno de Sefarad y bueno, que cosas que sería muy largo de contar, aparecimos en la prensa, empezamos a poner ese valor, ¿no? Y también a preguntarnos, bueno, ¿por qué si iban a Gerona y iban a Toledo, por qué no vienen a Tarazona? Javier, vamos a hablar de Tarazona más concretamente casi cuando se vaya a producir el 5º festival del Retorno de Sefarad a Tarazona. Te quería preguntar, este interés aragonés por su pasado judío es peculiar en el presente, ¿no? Pero también fue peculiar la actuación de los aragoneses en la época de las persecuciones, ¿no? Porque no existieron prácticamente. En 1991 aquí en Aragón se protegió las juderías. De hecho, en Tarazona el ayuntamiento sacó un bando protegiendo la judería y en Zaragoza también. Incluso los judíos que salieron de Zaragoza y que fueron a parar al final a Tesalónica, en Grecia, seguían celebrando el Purín de 1391 mucho tiempo después de haber salido de Zaragoza, en honor a ese recuerdo, ¿no? Y la verdad es que a nosotros, como personas del presente, no solamente no repelemos el pasado sefardí o la cuestión judía, sino que mi sorpresa ha sido que yo he conocido mucha gente de mi tierra, de mi pueblo, de Aragón, de Zaragoza, que se han interesado mucho por su pasado o por ese pasado que desconocíamos, que se nos había ocultado. Nosotros no sabíamos que había habido un gran cabalista en Zaragoza, por ejemplo, que se llamaba Bulafia, y una gran judería. Teníamos otros lugares. Entonces, la Diputación Provincial, a través de los centros de estudios del Instituto Católico, que son centros muy interesantes... Qué paradójico, ¿no? El nombre de los institutos. Sí, fíjate, curioso. El rey que expulsó a los judíos... Desde ahí, y desde esos centros de estudios, en esos filiales que tenemos en Caspe, en Calatayud, en Borja, en Daroca, en Egea, en Tarazona, surgió la idea de crear espacios sefaradí y se planteó al presidente de la Diputación Provincial. Y él, que es historiador y que vive en una región que conserva probablemente, está mal decirlo, pero probablemente algunas de las mejores juderías de España, en un castillo, en Biel, en el Frago,
en Luna, en Sos del Recatólico, en Egea, que yo invito a visitar, porque se van a sorprender mucho, casas que se han conservado en piedra, y esos barrios que todavía conservan muchas de esas peculiaridades que vivieron en aquel momento, muchos documentos, algunas llaves, muchos edificios derruidos, parte de algunos de ellos pudieron ser baños, sinagogas, existen, y yo les invito a que vengan a las 5 villas de Zaragoza a visitarlas. Pero bueno, esa idea surgió y quisimos recuperar todo ese pasado, crear unas rutas turísticas y culturales de encuentro con el pueblo judío. Nosotros hemos ido de la mano siempre en todas nuestras actividades con la Embajada de Israel, en todos nuestros actos ha estado presente un representante siempre de la Embajada y en alguna ocasión el mismo embajador, hace ya 2 años. Y bueno, eso se cristalizó en una gran exposición que se hizo en Zaragoza hace 2 años, que mostró a los aragoneses y a los que no eran aragoneses más de 80.000 personas cómo era una judería, cómo vivían aquellas personas, cómo se llamaban, cómo tenían sus rezos, cómo vivían en sus barrios y cómo muchos de esos se fueron, pero otros se quedaron y se transformaron en personas que aquí llamamos conversos y que muchos de esos apellidos todavía se mantienen vivos hoy, y hay sorpresas, apellidos que puede pensar cosas la gente como que, bueno, nosotros creamos cierto ambiente y en ese mundo que nosotros mantenemos vivo, ahí pues recuperando, por ejemplo, una gran noticia que habrá próximamente, espero, en Zaragoza, y es que esos baños judíos que llevan tiempo cerrados, que son únicos en España, se abrirán al público. ¿En Zaragoza capital? Sí, en Zaragoza capital, porque están en una entidad privada, pero desde Espacio Sefarad hemos empujado a la institución, al gobierno de Aragón y al Ayuntamiento de Zaragoza, que lo ha tomado como un tema prioritario, está trabajando para abrir esos baños, la concejal de Cultura, Rosa Borrás, y es interesante pues cómo se conservan, pues abrirlos al público, ¿no? Por ejemplo, estuvimos en Nueva York llevando el proyecto, tuvimos muchas relaciones, estamos en contacto con agencias de viajes judías en Nueva York, en Venezuela, en Israel, y bueno, poco a poco va viniendo gente. Sin más lejos, la semana pasada tuvimos 4 personas de una agencia de viajes de Los Ángeles, aquí en Tarazona, y la verdad es que se fueron muy emocionados. El amor que se transmite en tu voz al hablar del pasado judío de Zaragoza, de Aragón, desmiento un poco a la gente que piensa que muchas veces estas iniciativas se hacen para eso, para atraer turistas y a únicamente... Se nos ha acusado de todo también, no te creas, desde parte judía y de otras cosas, de inventarnos cosas y de tal, ¿no? Pero a mí me da igual, nosotros te puedo decir que esos documentos no existían, aparecieron los documentos, en la Diputación de Zaragoza, en un legajo, cuando hicimos la exposición dentro, aparecen otros documentos. De hecho, una cosa muy emocionante para mí es, por ejemplo, es que un documento ha aparecido en la Biblioteca Nacional de Jerusalén, que nadie sabía que eran unas hojas muy mal conservadas. Pues mira, se ha descubierto que son las cuentas de la Aljama de Tarazona de 1404, que una persona pues pasó de generación en generación y al final se depositaron allí, ¿no? Y es muy curioso porque dice cosas como, por ejemplo, que la Aljama para Navidad regalaba al consistorio y al obispo varias gallinas. También dice cosas tan interesantes como que cuando hacían comidas o meriendas las pagaban a escote, ¿no? Como hacemos hoy, ¿no? Es una cosa curiosa. Y también, por ejemplo, como los cristianos de Tarazona iban a comprar a la carnicería judía y el vino también porque era de mejor calidad, ¿no? Cosas curiosas que pues que a los que vivimos en Tarazona también las sentimos como propias y como una parte más de nuestra historia, y eso es lo que queremos transmitir, ¿no? Por supuesto. Javier, ¿qué son las 5 villas? Las 5 villas es una comarca de la provincia de Zaragoza que está ubicada al norte pegando con Navarra y que tiene 5 cabeceras, por decirlo de alguna manera, 5 ciudades principales, que son Tauste, Sádava, Sos del Recatólico, un castillo y Egea de los Caballeros, que es la capital, ¿no? Que, por cierto, el presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza, que es uno de los defensores más grandes que tiene este proyecto, es de Egea de los Caballeros, y os puedo adelantar en exclusiva que se está preparando para el año que viene el Centro de Interpretación Monográfica sobre la cultura judía en las 5 villas, sobre cábala, medicina, y bueno, que va a recuperar parte del casco viejo de esa judería, y que también seguirá dentro de Espacio Sefarad en un castillo, otra judería muy cercana, un centro de interpretación sobre la muerte, existe allí una necrópolis, el puente de los judíos que llevaba la necrópolis, parte de la sinagoga. Están muy interesados también el ayuntamiento, la asociación de un castillo, hay jornadas todos los años, hay comidas sefardí como las que organizamos también nosotros, conciertos, conferencias, en fin, todo eso se está expandiendo poco a poco. Estamos ahora en Borja también, recuperando la judería con el alcalde, el ayuntamiento. Hay una gran judería, fue muy interesante, hay varias calles que se van a recuperar y se va a crear otro centro de interpretación para mostrar cómo era la judería, o sea, cómo se organizaba el barrio, cómo se articulaba la vida en el barrio judío de Borja, pero a la vez también de otros barrios de la provincia de Zaragoza y de Aragón, ¿no?
Y bueno, la gran joya que tenemos, que tampoco es muy conocida, es, según defendemos nosotros, y Miguel Ángel Motis, que es un investigador de la Universidad de Zaragoza, que fue profesor, investigador con muchísimos años de investigación, ¿no? Pues que en Níjar se conserva una de las juderías más interesantes y casi completas que existe, una de las sinagogas más interesantes y completas que se conservan en Aragón. Interesantísimo. Y desde luego, si el pasado judío de Aragón fue importante, el presente, no sé si decir que lo es aún más, ¿no? Sí. Continuaremos con este proyecto. Seguimos en la página web. Yo invito a visitar aragonjudío.dpz.es. Tenemos ya, por ejemplo, las guías publicadas de la Guía de la Judería de Tarazona de un Castillo. Las tenemos en 8 idiomas. Solo nos falta en hebreo, porque no tenemos traductor, pero nos gustaría mucho tenerla también. Y se van a incorporar todas las nuevas guías, documentos, que se vayan publicando, vídeos, y todo eso estará en varios idiomas. Y bueno, yo invito a visitarla porque ahí hay muchísimos datos de todo nuestro trabajo y que con el tiempo pues se demostrará que nuestro trabajo pues es sólido, serio y riguroso. Y bueno, ahí estamos también trabajando con algún proyecto muy interesante que no quiero adelantar, pero que estamos con el Gobierno de Aragón para realizar un equipo permanente con el Instituto Nacional de Empleo para realizar excavaciones arqueológicas en las juderías de la provincia de Zaragoza, Huesca y Teruel. Y de ahí saldrán un montón de cosas ahí más. Puede salir muchas cosas y es lo que nos interesa, porque ese patrimonio que está oculto no solamente era físico, no solamente eran casas, no solamente eran documentos y sobre todo eran personas, sentimientos, ¿no? Y muchas otras cosas. Era también pues lo que quedó después de marcharse después de muchos años. Y la arqueología puede dar grandes sorpresas, como por ejemplo en Teruel. Salieron unas necrópolis con unos objetos muy bellos y, bueno, muchas otras cosas. Pues, Javier, supongo que los judíos que tuvieron que abandonar Aragón ni siquiera soñaban con que alguien en el siglo XXI iba a poner tanta dedicación y tanto amor para recuperar su memoria. Bueno, muchísimas gracias. Puede ser, pero yo todavía sigo sintiendo que algunos de esos espíritus siguen viviendo por mi barrio de la Judería y por otros barrios y siguen esperando pues que de alguna manera se haga justicia, y la historia está para hacer justicia. Yo creo que aquello fue de alguna manera injusto y otras muchas personas, y por lo menos poner sobre el presente la memoria, y nosotros lo cristalizamos en nuestro centro de interpretación de la Judería de Tarazona con una pequeña reconstrucción, una pequeña alegoría del muro, y ahí sobre una piedra cuando tú te acercas se ilumina y aparecen los apellidos documentados de aquellos judíos, ¿no? Pues desde Azanael, Barcelona, Ezquerra, Cohen y muchos otros, que Judith Cohen curiosamente ha encontrado un Cohen en Tarazona que era tañidor y músico en el siglo XIV, que estaba leyendo vuestra web sobre Judith Cohen, que también estuvo aquí en Tarazona cantando unas primeras jornadas, ¿no? Pues esa memoria de esos apellidos es lo que más nos satisface a nosotros, que estén ahí presentes y que la gente los pueda contemplar. Muy bien, muchas gracias. Pues gracias a vosotros y un saludo muy cordial a todos vuestros oyentes. En Radio Sefarad, la entrevista. Cuando la expulsión de los judíos era un pueblecito de 200 habitantes en los cuales existían 45 familias judías. ¿Dónde vas vos, caballero? ¿Dónde vas vos por aquí? Recordando que la única obra que conocía en la que de verdad se trataba el tema judío con seriedad y que hablaba en su totalidad del problema de la expulsión de los judíos era una obra de Soli Bodoraski. Hay un dicho popular en toda la zona que en Herbás, judíos los más. Poco das la mi señora que lo traiga. Herbás es más judío que nunca en julio, y es que todo este pueblo cacereño participa en la representación de la obra La Conversa de Herbás, de Soli Bolodarsky, autor teatral, además de director de Radio Sefarad. Dice Miguel Nieto que los rostros de las gentes de Herbás no desmienten su origen judío. Estas y más cosas nos cuenta el responsable de este teatro del pueblo en plena preparación de esta historia de amor que, como no, les invitamos a presenciar. Que lo traigan aquí, daré yo campos y viñas que me quedaron de Madrid. Miguel Nieto, el jueves 8, el viernes 9, el sábado 10 y el domingo 11 de julio tenemos una cita en Herbás. Hola. Hola. Estamos hablando con el director de un proyecto de teatro del pueblo
que es la Conversa de Hervás. ¿Cómo se lleva a cabo este proyecto y desde cuándo estáis poniendo en escena esta obra? Bueno, en escena, el pueblo es la escena, ¿no? Sí, en este año sí que es el mismo pueblo de la escena. Antes, en años anteriores, se hacía la ambientación del barrio judío en el barrio judío y la obra se representaba en la plaza de toros. Y este es el primer año que se va a hacer todo en el barrio judío. El proyecto este se empezó, fue una petición del alcalde de Zalamea, del alcalde de aquí de Hervás, el alcalde de entonces, Ramón Ferreira, su concejala de Cultura, Mercedes, pues fueron a ver el espectáculo y nos pidieron que si se podía hacer algo en Hervás. Cuando acabamos en Zalamea nos vinimos aquí a Isabel, mi ayudante, y yo a Hervás a verlo, y yo recordando que la única obra que conocía en la que de verdad se trataba el tema judío con seriedad y que hablaba en su totalidad del problema de la expulsión de los judíos era una obra de Soli Wodorowski. Entonces le llamé, hablé con él con un poquito de miedo porque hacía años que me habían llamado para producir esta obra, Los Conversos, y entonces se tenía que hacer con gente muy actores de una gran categoría, muy importantes. Por una serie de circunstancias no se llegó a hacer, y ahora yo venía a proponerle que no actores importantes, sino gente del pueblo, gente que ni era actor siquiera. Bueno, seguro que recibió muy bien la idea. Nosotros en Radio Sefarad le conocemos muy bien. Claro. Porque nuestros oyentes, algunos de nuestros oyentes quizás lo sepan, Soli Wodorowski es el director de Radio Sefarad, así que estamos muy vinculados a esta obra, a la Conversa de Hervás. Claro, pues la Conversa de Hervás, durante 3 años hicimos Los Conversos, y en Los Conversos, claro, son 3 personajes importantes, que es lo que yo cuando de toda la función, y algunos personajes que, bueno, personajes que Soli en su obra ponía unos 10, 15, llegaron a ser 125, porque ya que teníamos gente y la gente del pueblo quería participar, pues los fuimos aumentando. Pero claro, la mayoría de la gente hacía como coros, gente masa del pueblo, y entonces pues después de 3 años, a partir del segundo año, ellos querían participar muchísimo más. Entonces Soli escribió esta nueva obra, La Conversa de Hervás, donde hay ya 36 personajes que hablan. Y esos 36 personajes se eligen de entre la gente del pueblo de Hervás. ¿Cómo hacéis la selección? ¿Y cambia de año en año? Pues sí, este año, por ejemplo, han aumentado no solamente de Hervás, este año vienen de Hervás, de Baños de Montemayor, de La Garganta y de Plasencia. Y ya viene gente de otros pueblos pidiendo participar. Y este año pues vamos a casi una representación de diferentes pueblos del Valle del Lambrot y de Plasencia. En la selección no está la selección, es yo quiero hacer esto, pues muy bien, pues venga a trabajar hasta que sale. Esa es verdaderamente la esencia del teatro del pueblo. Una de las cosas importantes de este proyecto es también el tener como cosa principal, dar a conocer un poco lo que es la historia, esa historia que generalmente siempre la conoce todo el mundo por 4 tópicos. Entonces tratar de que con esta experiencia la gente conozca más a fondo lo que es la historia, sobre la historia y sus raíces. Luego otra cosa importante es de que muchísima gente que en los pueblos no tiene posibilidad tiene inquietudes artísticas, pero tiene posibilidad de realizarlas, pues por 2 meses al año tienen la posibilidad de que le gusta el teatro, de poder representar, que le gusta el atrezo, le gusta el vestuario, le gusta el decorado, de que puedan participar a un nivel que lo que tratamos de que sea un nivel casi profesional. Entonces se colocan para ellos todos los medios profesionales para hacer un montaje con todos los medios profesionales, pero hecho por la gente del pueblo, y que tengan ellos su posibilidad de... Esto ha servido para que tanto aquí en Hervás como en otros sitios, pues muchos de los jóvenes que han estado trabajando con nosotros después incluso han desviado su vida profesional hacia el teatro. Aparte también, Miguel, supongo que esta obra y esta iniciativa sirve para que la gente de estos pueblos se conecte con su pasado judío. Claro, aquí por ejemplo es un dato muy curioso, el de Hervás es totalmente de origen judío, porque cuando la expulsión de los judíos era un puebletico de 200 habitantes en los cuales existían 45 familias judías, por lo tanto debía ser casi la mayoría. En la expulsión muchos se convirtieron, otros fueron a Portugal y a los 2 años volvieron y se convirtieron. Desde entonces pues hay un dicho popular en toda la zona que en Hervás judíos los más. Y hay más una cosa que se ve clarísimamente: en cuanto les colocas una chilaba a todos no hace falta nada de maquillaje. La encargada o el encargado de la caracterización lo tiene mucho más fácil que tú, Miguel, que supongo que es un trabajo arduo, ¿no? Sí, es un trabajo que afortunadamente lo que es el elenco hace mucho esfuerzo, se quita un montón de horas de familia, de ocio, y algunos está de trabajo para poder representar, para poder estar en la función.
pero tenemos un grupo de unos 20 que están desde el año 97, que es, digamos, como la base principal. Y luego, pues los demás, a muchos los tenemos que cambiar, pero no es porque no quieran, sino porque Airbus tiene una gran cantidad de ciudadanía flotante que participan muchísimo, pero entonces de repente los traspasan a trabajar a otro sitio o se van a estudiar a otro lado, y entonces nos vemos obligados a cambiarlos. Va a ser un pueblo sobre el escenario contando una historia de amor. Es una historia de amor. Solía escrito una obra basándose al estilo de la de capa y espada del siglo XVII, pero en la que está metido todo lo que es la problemática de la expulsión de los judíos, de la Inquisición, esa aberración que fue la Inquisición, que obligó a los españoles a vigilarse unos a otros y a dividirse en cristianos viejos y en cristianos nuevos, y que fue tantísimo como para los de origen judío, para los conversos, que fueron obligados a cambiar de ideas, de religión, de forma de pensar, y que por lo tanto la mayoría lo hacía en su intimidad, y también para aquellos que eran cristianos de toda la vida, pero sobre lo que tanto para uno y para otro recayó la duda, y se creó una sociedad mentirosa, una sociedad vigilante y una sociedad en la que la verdad la desterraron totalmente. Pues tú hablas de verdad y tenemos que hacer una confesión en Radio Sefarad. Nos vamos a tener que sacrificar y acudir a Airbus para ver esta conversa y hacer un reportaje sobre la obra y sobre vuestro trabajo que emitiremos en Radio Sefarad. Así que nos vemos en Airbus. Muy bien, y espero que no sea un sacrificio, sino que sea un placer. Por eso. Va a ser un placer que estéis aquí, y espero que vosotros sea un placer disfrutar de este pueblo, que es una belleza. Es un pueblo único, yo creo que en la zona. Muchísimos sitios solamente con unos exteriores maravillosos y con un barrio judío de los mejor conservados de toda España. Pues de todo eso daremos cuenta en ese reportaje del que te hablo. Muchísimas gracias por habernos atendido. Muchas gracias a vosotros. Poco dasla, mi señora, que vos lo traigan aquí, mal año al caballero, que tal pensará él por mí. No maldigas, mi señora, que yo soy vuestro amadí. Se tomaron mano con mano por holgar y por dormir. En Radio Sefarad, la entrevista. Hay fotos maravillosas que te tengo que enseñar porque te lo acabo de contar. Fotos muy parecidas a las de Redondela, es decir, un coche diplomático, su hermano, él, volante a la derecha, que eso nos ha llamado mucho la atención, en mitad de un pueblo gallego en el año 40, pues es que no es corriente, y unos sacerdotes. Si existen los sefarditas del siglo XV todavía con su llave que conservan de cuando salieron de España, ¿por qué no van a existir polacos que hayan salido de sus orígenes vía España? Rosa Otero, hija de uno de los marineros que remaba, dice, y vive fulanito, que ahora no me acuerdo el nombre, vive uno de ellos que tiene 98 años. Fotos hasta ahora desconocidas. Un marinero de 98 años. La misma magia son puertas y ventanitas del secreto de Embassy que se van abriendo. Conocen la historia. Y esta voz de mujer que hemos oído, ¿la reconocen? Sí, es la de Patricia Martínez de Vicente. Hola, Patricia. Buenas tardes, ¿cómo estáis? Tenemos la suerte de que hayas pasado por Madrid y que hayas podido acercarte a la radio para hablar de ese tema en común que nos apasiona, que es la historia de tu padre, tu historia. La historia la mía, contada por mí, yo soy nada más que el instrumento, pero efectivamente es la historia de mi padre, sí.
esa historia que ustedes han podido escuchar a través del Secreto de Embassy. Y bueno, Patricia, no sabes la cantidad de correos, de llamadas, lo que ha hecho la gente sobre todo para agradecer lo que hizo tu padre. Sí, es muy bonito. Yo también me he emocionado, obviamente, al recibir toda esta información, el feedback. Sí es enternecedor, y saber que, bueno, que ha habido gente desinteresada, e incluso desinteresada desde todo punto de vista. Ya no digo económicamente, porque lo explicaba hace unos días, que mi padre salió pues prácticamente con una mano adelante y otra atrás, y vivió muchos años con dificultades, porque de aquí se escaparon a Londres en plena guerra. Pues puedes imaginarte que también lo pasaron mal económicamente, porque todo el mundo estaba mal, ¿no? Pero sí es conmovedor ver que hay personas que se puedan conmover, y que hasta cierto punto pues quizá puedan recordar, rebuscar, digamos, la segunda parte de mi historia. Yo he dejado las puertas abiertas, y lo digo con el amplio sentido de la palabra y desde mi corazón, las puertas abiertas para que algún descendiente, o quizá han pasado más de 60 años, y es muy difícil que las mismas personas que hayan escapado, pero hijos o nietos de aquellos que puedan saber algo, y concretamente sé que Argentina fue un primer paso. Sí, que aparezca un Matías Liquier, ¿no? Un Matías Liquier. Hay listas de nombres, lo que no significa ni mucho menos que sigan teniendo esos nombres, porque sabemos que al tomar nuevo país, tomaron una nueva identidad, que también es muy natural, porque querían olvidar su terrible pasado. Pero, en fin, no es imposible. Yo estoy convencida. Mi madre lo dijo en los primeros capítulos, y yo lo sigo reafirmando, igual que ella. Quizás sea su espíritu el que me ha transmitido esa idea positiva. Sí tiene que haber. Si fueron 500, si fueron 1000, tampoco podemos decir cuántos han sido los que salieron. Los polacos están tratando de averiguar. Estoy ayudando a la Embajada de Polonia, en concreto también en tratar de averiguar a través del campo de concentración, de la documentación del campo de concentración de Miranda de Ebro, que afortunadamente ya se ha abierto en Guadalajara, España. Ahí hay muchos nombres de personas que han ayudado, o personas que no han ayudado, es decir, que los tenían ahí recluidos. Puertas que se están abriendo para ir identificando pues esas personas que sufrieron y que por suerte pudieron escapar. ¿Conoces la frase de que con que se salve uno, sí, se salva la humanidad, ¿no? Lo sé, y gracias a Dios estamos hablando de cientos. No sé si de miles, pero sí creo que de cientos. Y eso tiene que salir. Seguro que sí. Eso tiene que salir. Patricia, desde que se emitió El Secreto de Embassy, que fue la última vez que hablamos, sí, han sucedido muchas cosas. La magia continúa. Sí, bueno, la magia desde el día que me puse a escribir ya es milagro en sí, que una mujer que nunca se había dedicado a escribir, cumplidos los 52 años, tuviera yo ese impulso, y creo que no lo he hecho tan mal, porque la gente por lo menos me entiende. No sé si lo habré hecho bien o mal, pero se entiende lo que cuento. Sí, están saliendo nuevas rutas. Claro, yo tengo que moverme, porque es lo que conozco, por las rutas originariamente españolas, y no necesariamente que vayan a través de mi padre, ni muchísimo menos, porque no hemos ni empezado a averiguar las que iban Madrid-Gibraltar y Gibraltar-Tánger, o Gibraltar a donde fuera, también con naves británicas. Yo me concentro en las portuguesas porque son las que sé que había. Pero están saliendo nuevos focos en Salvatierra, que es el interior de Galicia, el interior de Pontevedra concretamente, hacia Portugal. Y ahí tu padre tiene que ver. Creemos que sí, porque hay fotos. Hay fotos maravillosas que te tengo que enseñar porque te lo acabo de contar. Fotos muy parecidas a las de Redondela, es decir, coche diplomático, su hermano, él, volante a la derecha, que eso nos ha llamado mucho la atención, en mitad de un pueblo gallego en el año 40, pues es que no es corriente, y unos sacerdotes que, por lo que hemos podido entender, no los capuchinos originariamente de Jaca. ¿Que esa era otra vía? Es otra vía, bueno, era dentro de la ruta, estaban los capuchinos. Curiosamente, una ironía de la vida, mi padre, que era muy anticlerical, bastante anticlerical, y nunca le he acompañado a misa, y creo que lo digo en mi libro, jamás recuerdo ninguna manifestación religiosa en su vida, nunca, se tuviera que apoyar. En el caso de Jaca se tuvo que apoyar en los capuchinos,
Y en este caso, pues curas de pueblo, o sea, sus curas de pueblo, con algunos que estaría relacionado, uno era tío suyo, que es el que le casó, y yo creo que sí, ahora mismo estamos averiguando, he encontrado una historiadora muy interesada y que le agradezco mucho su impulso positivo en seguir buscando. Nos estamos apoyando mutuamente. Que trabaja en colaboración con la Xunta de Galicia. Está trabajando con la Xunta de Galicia desde un pequeñito pueblo que se llama La Lama. Ella es de Pontevedra y nos estamos apoyando mutuamente porque, claro, es vital. Digamos que su testimonio y el mío son dos pilares importantes dentro de, digamos, del embrión de lo que luego ha sido y que ha ido hasta América Latina. Claro, les contamos a los oyentes que esta chica ha ido investigando en las parroquias de la zona, digamos, del entorno por donde ocurrían estos milagros. No se me había ocurrido a mí, y claro. Y ha descubierto, entre otras cosas, estas fotografías de mi padre con los curas. Es que ella, claro, al fin y al cabo es gallega y vive en Galicia y todos sabemos el poder que tienen las parroquias. Entonces ella ha tenido muy buena ocurrencia, que no se me hubiera ocurrido a mí, que es buscar en los archivos de las parroquias. Y a través de estos archivos ha dado con una señora, que era la que vivía en casa de este párroco en concreto, que nosotros conocíamos como el padre Rogelio, el tío Rogelio para mi padre. Era el ama de llaves Era el ama de llaves, una señora de 92 años que conservaba las fotos de mi padre. Después de... Muy impresionante. Muy bonito. No, sí. Yo no lo encontré, yo lo encontré... Emocionante, más que impresionante. Sí, yo le dije, bueno, es una cosa más. O sea, no es arrogancia por mi parte, es otra puerta que se abre porque yo estoy segura que hay muchas puertas y muchas ventanitas. Y esas nos van a llevar, digo Argentina, y no quiero decir otros países de América Latina, porque todos sabemos la cantidad de judíos que huyeron, que fueron a América Latina, pero sí tengo información de la propia agregada cultural de Polonia, en Madrid, que es una gran colaboradora, como tú sabes, que ella sabe que al menos de la primera etapa, que es los polacos, que son los que mi padre salvó, porque también es la primera etapa de la guerra, ellos se tuvieron que escapar en el 42, sí están definidos como polacos. Y eso sí se sabe que la primera avalancha fue a la Argentina. Veremos qué pasa. De eso hace 60 años. Muchísimo tiempo o muy poco para una historia, para la intrahistoria de una familia, sí, ¿no? Bueno, sí, efectivamente, en la historia no es mucho, son dos generaciones que se puede perder, pero también se puede conservar. Por supuesto. Sabemos lo importante que es para los judíos y para los españoles mantener esa savia y mantener los orígenes. Si existen los sefarditas del siglo XV todavía con su llave que conservan de cuando salieron de España, ¿por qué no van a existir polacos que hayan salido de sus orígenes vía España? Hablabas de puertas y de ventanas. Hay una ventanita que puede tener madera gallega, acento gallego, porque hay un marinero vivo todavía de los que colaboraban en los salvamentos, ¿no, Patricia? Sí, lo acabo de descubrir. A raíz de la publicación, cosa que ya nos imaginamos todos, están saliendo chispitas, como tú dices, ventanitas. Y estando en Galicia la semana pasada, que vengo de estar allí por mis conferencias y por contactos familiares y demás, Rosa Otero, hija de uno de los marineros que remaba, me dice, y vive fulanito, que ahora no me acuerdo el nombre, vive uno de ellos que tiene 98 años, con su cabeza perfecta. Sí sé que se están encargando de, por lo menos, de tratar de sacar alguna información, si es que no es que se haya olvidado, sino que quiera hablar, que eso es otra cosa, porque todos sabemos que cuando hay un drama tan gordo como que había de trasfondo, a lo mejor la persona no quiere hablar, pero han pasado tantos años. Sí. Y si se acuerdan de los nombres, mi padre era una persona muy conocida, era hijo de una señora muy conocida en la zona. Entonces no estamos hablando de desconocidos, no estamos hablando de gente que aparece de repente, sino de, oiga, ¿se acuerda usted que en los años 40? Ah, pues sí. Claro, y tenía vínculos personales, porque supongo que tu padre no elegiría a cualquier marinero. Efectivamente, sí. Eligió bien, porque creo que hay un ejemplo de honestidad que también has conocido últimamente, ¿no? Gente de una categoría humana. Estamos hablando de la España de los 40, de la España del hambre, que es una cosa que se sabe, en Galicia en concreto, y lo he vivido personalmente. Era tremendo lo que se ha pasado, posguerra en España ha sido tremenda, pero en Galicia el hambre era... La propia hija, volviendo a Rosa Otero, me contó que alguien de su familia, obviamente de los mayores, porque la misma Rosa ya ha cumplido 60, o sea que tendrá que ser sus tías mayores, hermanas de Faustino, le dijeron que en una ocasión una de estas personas que desapareció dejó atrás, porque no podía con la carga, una maleta con 2 millones de pesetas, que es mucho dinero del año 40,
porque entre la vida o el dinero dejaron el dinero atrás. Y se lo dieron a este marinero, que era su padre, el padre de Rosa. Y Rosa, me lo contó a mí personalmente hace un par de semanas y dijo, no, mi padre dijo que de ninguna manera, que ese dinero no era de ellos, que los devolvió a los ingleses organizadores. Y esto es una ventanita. Esperemos que pueda abrir un portón. Estas son cosas que necesitan su tiempo, es la onda expansiva y la maravilla de las comunicaciones modernas que llegan tan lejos. ¿Y tú hasta dónde has llegado? Porque creo que estás recorriendo España y vas a viajar a Polonia. Sí, me han invitado, muy agradecida estoy a la embajada polaca. En parte por agradecimiento, supongo que sí, por haber desvelado estas noticias tan realmente conmovedoras, porque creo que son conmovedoras. Bueno, yo no soy más que el artífice para desvelar, pero porque también hay grandes estudiosos del Holocausto, eso ya lo sabemos, grandes historiadores los hay en todas partes, no solamente en Polonia, pero en Polonia están, primero porque les atañe a ellos, en primera parte, y segundo porque todo el mundo sabe que Polonia fue la primera víctima, digamos, de la persecución nazi. La guerra empezó con ellos, luego se metieron los rusos, es decir, la pobre Polonia ha estado acribillada. Y una cosa que les afecta, y les afecta desde todos los ángulos, es que no hay documentación. No tienen documentación, no tienen archivos. Los archivos bien los quemaron los nazis o bien los quemaron los rusos. Entonces, cualquier noticia que venga paralela a sus testimonios, que los hay, más para añadir a la información, pues yo supongo que estarán muy agradecidos. Y para mí es maravilloso intercambiar impresiones con los interesados. Y también quieren continuar con el homenaje a tu padre, ¿no? Creo que, coméntanos, Patricia, porque él ya fue condecorado por el Estado polaco, ¿verdad? Sí, él está condecorado con la Gran Cruz del Mérito Polaco en el exilio en el 56 en Londres, revocado en Madrid. Creo que hay muchísimo por donde seguir buscando. Aquí van a seguir apareciendo porque a 5 o 6 cosas que toco, 5 o 6 cosas que se abren, ¿no? Y bueno, yo sigo teniendo esperanza en Galicia, curiosamente, sigo teniendo, y los archivos de Miranda de Ebro, que era ese campo de concentración del que mi padre lo sacaba, a mí me han invitado a ir, y en algún momento tengo que ir, porque ya teniendo nombres es más fácil en encontrar, y teniendo fechas, porque las fechas, como sí sé seguro que mis padres escaparon en el 42, todo lo que sea entre 40 y 42 puede esconder algún secreto añadido a tu secreto de Embassy que podamos ir desvelando entre todos. Ya somos unos cuantos interesados en el tema. Hay libro, hay, un reportaje de radio. Por supuesto. Y puede mucha haber documentación, sí. Y puede haber una película. Puede haber una película. Bueno, la película ya es fantasía. Hay dos productores españoles, pero uno más interesado que el otro, en fin, uno más comprometido, si lo quieres llamar así. Unos guionistas enternecidos por la historia, que me han hecho muy dulce, y lo digo dulce porque es como se han dirigido a mí, dulcemente dispuestos a adaptar, obviamente, porque es lógico, una novela no va a ser idéntica a como tiene que ser un guión de película, pero siempre respetando las personalidades de las personas, mi padre, el agregado naval, Margarita Taylor, que es la dueña de Embassy. Sí se han dirigido a mí con intención, pero sabemos que es una película cara, porque abarca distintos aspectos de la historia, además es de una época costumbrista, con vestidos, con coches. España, Londres, Lisboa. Lisboa juega un papel importantísimo. Galicia no importa, porque Galicia sigue siendo idéntico, la casa está igual, las paredes, las puertas, las barcas y la belleza. Galicia en primavera es que hay que ir. Háblanos ahora de una gallega que para nosotros es muy especial, tu madre. Bueno, mi madre ¿Cómo está viviendo todo esto? Mi madre, como si tuviera 20 años. De esto último que te estoy contando, lo sabes tú antes que ella, porque todavía no he regresado. Como sabes, vivimos en Barcelona. Yo vengo de Vigo, que está al otro lado de España, y ahora paso por Madrid para hablar contigo y otros temas. Y regresaré a Barcelona en un par de días, con lo cual ella escuchará mis noticias después que tú. Pero muy vivaz, muy contenta y absolutamente convencida de que esto va a traer algún fruto. Es reconfortante recibir mails de gente que dice que le gusta tu trabajo. Nos ha encantado a todos los de Radio Sefarad recibir esos mails, pero sobre todo el homenaje que le hacen a tu madre y a ti también. Es muy bonito. Y bueno, yo no soy más que un instrumento, pero es muy gratificante, y lo digo desde el fondo de mi corazón, saber que desciendo de unas personas tan maravillosas. Sí, bueno, vamos a terminar, que vamos a acabar las dos llorando. Solo una cosa más, Patricia, que la próxima vez que hablemos
haya buenas ¿Algún noticias resultado? Pues sí, de sí, no, supervivientes. por supuesto que sí, algún superviviente, por favor, alguien que haya oído algo parecido a la historia de este Salomón, cualquier cosa que sepan ustedes de gente que haya podido pasar por España y Portugal durante los años 40-42, escapando de del nazismo, aunque no fuera la ayuda de mi padre, porque eran distintos, no era él solo ni mucho menos, estaríamos enormemente agradecidos de tener alguna noticia. Muchas gracias por escuchar. Muchas gracias.